Escuela Politécnica Nacional, informe de laboratorio de fluidos de transmisión de potencia. Tema, ecuación de Bernoulli elaborada por Angamarca Elvis Jonathan. La ecuación de Bernoulli describe la relación entre la presión, la velocidad y la altura de un fluido en movimiento. Se basa en el principio de la conservación de la energía y se aplica en fluidos incompresibles sin fricción. La formulación de la ecuación es donde la energía que entra también tiene que salir. Esa energía. Tenemos que las diferentes energías que interactúan es la energía cinética, la energía potencial y la energía del fluido. Tenemos aquí todo esto es la formulación de la ecuación de Bernoulli, donde tenemos que W es el peso, B la velocidad, Z la altura, P la presión y gamma es el peso específico. Peso específico ya sabemos que es igual al peso sobre volumen. La ecuación de la continuidad describe la conservación de masa de fluido incompresible en líquidos. Establece el área de la sección 1A. Varía respecto al área de la sección 2, como se podría observar en esta figura. Tenemos la siguiente ecuación de continuidad para gases, para líquidos y para el caudal. Y aquí tenemos que D es el diámetro, A el área, P el volumen. Y aquí seguimos con los siguientes. Un ejemplo sería que si se coloca un dedo en la salida de una manguera se reduce el área de salida. Según la ecuación de la continuidad, al disminuir el área su velocidad aumenta. Tenemos un análisis de resultados, donde tenemos dos tipos de manómetros que están de vidrios conectados con aceite a un ducto de aire. Todo depende de la presión dentro del ducto de aire en A. Si la presión de la sección de la derecha de este de aquí es menor que la presión atmosférica, el aceite sube al lado que está conectado al ducto. Este le establecemos como ducto. Sin embargo, en B, cuando la presión de esta derecha es mayor, el aceite es empujado hacia abajo y el tubo está conectado. ¿Qué pasaría si se invirtiera esto? A se comportaría como B y B se comportaría como A. Para este tenemos dos tipos de manómetros. Ya sabemos que los manómetros no predicen la velocidad. Su principal función es medir la presión. Sin embargo, la densidad del agua es mucho menor que la de mercurio. Una solución sería que un manómetro lleno de agua para medir la velocidad de agua, ya que se acerca a su densidad, y se podría obtener valores de velocidad. Si fluyera aire, el manómetro de mercurio funcionaría mejor, tal como se puede observar en el ejercicio anterior, este ejercicio anterior. Aquí nos piden que calculemos la velocidad. Y encontramos esta ecuación donde la sonda de Pilot es el total de la presión asiática y la presión diferencial. Y esta es la ecuación para calcular la presión diferencial. Y como ya nos dio la presión diferencial, nos dio la densidad. Podemos calcular la velocidad. La velocidad nos da 81,24 metros sobre segundos. En esta vuelta nos piden la velocidad inicial de la gasolina en el agujero, donde un automóvil choca con una roca filosa. Y justo esa roca filosa genera un agujero pequeño en el tanque. Y aquí tenemos que la velocidad inicial es de 2,42 metros sobre segundos. La velocidad cambia con el tiempo. La velocidad de salida de la gasolina disminuye con el tiempo, ya que el nivel de gasolina en el tanque baja, la altura disminuye, tanto como resultado de la velocidad dependiente directamente de la altura de la gasolina del tanque. Esto afectaría, claro que afecta si el tapón se encuentra cerrado, donde crea un vacío interno y el tanque de la gasolina a medida que fluye hacia afuera, lo cual este vacío reduce la velocidad del flujo y con el tiempo podría detenerse si no entra aire al tanque para equilibrar la presión atmosférica y la presión del tanque. En este nos piden calcular el caudal, donde aquí utilizamos la ecuación de la continuidad y luego utilizamos la ecuación de la continuidad, donde encontramos que la velocidad 2 es igual a 21,42 metros y aquí tenemos que el caudal es igual a 0,1682 metros cúbicos sobre segundos. Aquí nos piden calcular la altura, la diferencia de altura, donde primero, como tenemos diámetros y tenemos el caudal, encontramos las diferentes velocidades, la velocidad 1 de aquí y la velocidad 2. Ya con esas velocidades utilizamos la ecuación de Bernoulli y encontramos aquí despejamos y encontramos una presión hidrostática que es 16,80 pascales. Y sabemos que la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. Y despejamos aquí la altura y nos da una altura de 0,50 pulgadas. Conclusiones y recomendaciones. Ambas ecuaciones son esenciales para el estudio del comportamiento del flujo de diferentes condiciones. Estas ecuaciones son significativas en el estudio de las tuberías. La ecuación de la unidad establece que la disminuir el área su velocidad aumenta. La ecuación de Bernoulli demuestra que existen cambios entre velocidad y presión. Recomendaciones: utilizar un simulador donde interactúe en el flujo de fluido, donde se pueda visualizar su comportamiento en diferentes condiciones, realizar experimentos básicos controlados para llegar a una mejor comprensión analítica y considerar varios factores como la viscosidad, temperatura, etc. Eso sería por todo. Gracias.